Y Antonio, impactantes las imágenes que llegaban desde todo México. Yo creo que lo más fuerte en la ciudad de Puerto Vallarta. Esto es el aeropuerto de Guadalajara. Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, más de 1.400.000 habitantes, y es la ciudad más importante del estado de Jalisco, donde tiene epicentro el cartel Jalisco Nueva Generación. Esto fue más pánico que realidad, porque estas columnas de humo no son de dentro del aeropuerto, sino de fuera. Empiezan a escucharse detonaciones, empiezan a llegar las notificaciones de lo que estaba pasando en todo el país y la gente entró en pánico, pero no hubo ataque concretamente al aeropuerto, importante. Muchas líneas aéreas cancelaron directamente los vuelos. Muchos vuelos en distintos puntos de México y de aerolíneas de afuera hacia México cancelados. Ahora, hubo ataques en 20 estados del país, porque estamos hablando de sobre todo de un corredor muy fuerte de la droga en estados del occidente. Ahí tenés a Jalisco, ahí tenés a Michoacán, ahí tenés, por supuesto, a Sinaloa. De hecho, ahí estás hablando de algunos de los carteles más importantes, el cartel de Sinaloa, el cartel Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana. Ahora, después de lo que fueron los últimos ataques realizados por México con coordinación de Estados Unidos, con la captura del Chapo Guzmán en 2016 y la captura de todos los otros miembros fuertes del cartel de Sinaloa, en 2024 el último había sido Ismael El Mayo Zambada, el cartel Jalisco Nueva Generación era sin duda el más fuerte de México, y el Mencho era el líder más peligroso de todo México, de toda América y de todo el mundo. Porque a diferencia incluso, además, de cómo operaba el cartel de Sinaloa, el cartel de Jalisco es mucho más vertical, con mucho más poder concentrado en la cúpula y mucho más violento. Hay imágenes que hemos visto, no solo lo que pasó ayer, que fue una demostración de fuerza, que conocemos de manifestaciones de poder del cartel en los últimos 10 años, que son impactantes. Ejércitos, directamente ejército, en condiciones de competir de igual a igual con el ejército mexicano. Y siempre jurando fidelidad al Mencho. El Mencho era como un líder absoluto para los miembros de este cartel, que mataban y morían por el Mencho. Fue un operativo en Tapalpa, en Jalisco, inteligencia de Estados Unidos. Esto se había especulado mucho, bueno, hubo participación directa de Estados Unidos en el operativo para su captura. No, lo que hubo es inteligencia, por lo menos esto es lo que confirman desde la Casa Blanca. Ahora, es inteligencia y la presión atrás. Ya, bueno, es que esto empezó con la llegada de Trump, la presión sobre el tema, sin duda, el tema narco sobre Sheinbaum. Absolutamente. Un gobierno que ya venía de Andrés Manuel López Obrador, con una línea mucho más soft, mucho más suave hacia el narcotráfico y hacia el crimen organizado. Claudia Sheinbaum se ve obligada a aumentar la intensidad de los operativos, a aumentar también la cantidad de criminales extraditados a los Estados Unidos, mucho más que lo que había sido el sexenio anterior. Y ¿qué te dice Trump? Te da la inteligencia. Capturalo vos, porque mirá que yo entro, si no, Yo entro con mis fuerzas y vos te vas a tener que comer la humillación de que, entre comillas, vulneré tu soberanía realizando un operativo. Por eso el Estado mexicano actúa, y de hecho es herido en el operativo de captura. Lo estaban trasladando a la Ciudad de México, y lo que se informa es que durante el traslado aéreo hacia la Ciudad de México termina muriendo el Mencho junto a otros 8 miembros, otros 9 miembros en realidad, del cartel. Una situación que me parece ya está un poco más controlada, pero recordemos que hay un antecedente también con el cartel de Sinaloa, que es el famoso Culiacanazo. Culiacán es la ciudad más importante de Sinaloa. El año 2019, gobierno de AMLO, habían capturado al hijo del Chapo Guzmán. Ya estaba capturado el padre, lo capturan al hijo, hay un levantamiento en la ciudad y lo terminan devolviendo al hijo. Es decir, las fuerzas policiales terminan entregándolo al hijo a los criminales para evitar estos estallidos de violencia. Obviamente es uno de los temas principales hoy en la región. Vos te preguntarás, ¿y tiene esto vinculación en la Argentina? Como todo lo que tiene que ver con la droga en Latinoamérica, hay vinculación absolutamente con todo. Así que en un rato, desde ya vamos a seguir con, insisto, con uno de los temas más importantes hoy en toda la región. Antonio, obviamente es el tema del día a nivel internacional, lo que pasó en México, lo que está pasando en México. Breves datos para tener en cuenta de quién fue el Mencho Oseguera Cervantes. Nemesio Oseguera Cervantes, que tenía 60 años. Él nació justamente en el estado de Jalisco,
que es un estado que está asociado a los orígenes del gran narcotráfico en México, porque el primer cartel importante fue el cartel de Guadalajara, que es justamente la ciudad más importante del estado de Jalisco. El cartel de Guadalajara se remonta a finales de los 70, 78 principalmente, año de formación. Como muchos jefes de la droga, de origen campesino, de una familia bastante pobre, él migra a Estados Unidos de chiquito. Tiene antecedentes por drogas claro, en Estados Unidos empieza a vender, o sea, Exactamente. Su iniciación en la droga es en Estados Unidos. Como, digamos, como un dealer, empieza su carrera allá en Estados Unidos, vuelve a México y empieza a meterse de lleno en el mundo del narcotráfico. Él, como ocurre mucho, son clanes familiares los que manejan la droga en México, y la familia es la estructura y el núcleo central en torno al cual se estructura el negocio. Y él se casa con la sobrina. Claro, porque él, en realidad, él no venía de familia de narcotraficantes. Totalmente, todo lo contrario. De familia campesina. Claro, y no es fácil empezar a ascender en lo que es el narcotráfico si vos no venís de... Empezás siendo gatillero habitualmente, sicario, o te empezás a meter en el negocio. Pero el ascenso importante es cuando empezás a tejer alianzas familiares. Él se casa con la sobrina de... Esta imagen no es el ejército mexicano. Esto es el ejército del cartel Jalisco Nueva Generación. Claro, estos son narcotraficantes. Son narcotraficantes. Vos mirá el nivel... Señor Mencho, ¿ves? O sea, esta debe ser toda Saco 47, porque estaban todos armados con... Sí, creo que... Me parece que no son AK-47, pero digamos, es un armamento... No podría precisar qué el tipo de arma que es. Porque una de las armas preferidas de los narcotraficantes. Suele ser, efectivamente, el Kalashnikov suele ser un arma muy utilizada. Esto vos lo ves. Pasa que en general... Bandera mexicana, y esto es el ejército de México. Parece el ejército mexicano, totalmente. En general es armamento estadounidense el que utilizan los carteles mexicanos. Igual, tiene que ver obviamente con la cercanía y la facilidad que hay de traer armamento de Estados Unidos por el contrabando ilegal. Pero es un video real de hace varios años. Está bueno el Hammer ese, ¿eh? ¿Viste lo que es? Sí. ¿Viste lo que es? Bueno, cuando se hace la captura, tenían obviamente armamento antitanque, armamento antihelicóptero, armamento antiavión, tenían absolutamente todo. Y esto era un ejército que respondía directamente a él, una estructura absolutamente vertical. El Mencho, te decía, se casa con la sobrina del jefe del cartel del Milenio, otro de los carteles que hubo. El Maradona lo conocían al jefe del cartel del Milenio, y ahí es su gran expansión. Y él, entre desprendimiento del cartel del Milenio y un desprendimiento del cartel de Sinaloa, funda el cartel Jalisco Nueva Generación en el año 2010-2011. No sin antes entregar, porque él se casa con... ¿Qué es Queenies, no? La familia del cártel. Los Queenies era como se conocía el grupo de él, los Queenies. La familia era... lo primero que hace es entregar a uno de los líderes. Totalmente, sí. Es un gran traidor, además. Bueno, como crecen muchos de ellos, arman alianzas y después se van traicionando entre sí. De hecho, insisto, él arma un desprendimiento aparte con el cartel de Sinaloa y después termina siendo totalmente enfrentado con el cartel de Sinaloa, ¿no? Tema central este que vamos a ir desarrollando, porque también hay vínculos aquí en la Argentina. Es uno de los títulos de todos los diarios, te diría, de la región, lo que sucedió en México con el que era hasta ayer el líder del cártel más importante, más peligroso, más sanguinario en tema narcotráfico. El Mencho, como se lo conocía. ¿Cómo te va, Alejandro? Bienvenido. Gracias. Pregunta, ¿cómo podés organizar un cártel de semejante tamaño? Veíamos algunas imágenes que mostraba Darío, que la verdad que si no decían que era el narcotráfico, es el ejército. Sí, totalmente. Bueno, acá son años de desidia y de complicidad. No nos olvidemos que esta última política del gobierno mexicano dice abrazos y no balazos, con organizaciones criminales que hace décadas que vienen desangrando el país. Y evidentemente el poder, no solamente el poder de fuego, sino el poder económico. Yo estuve en noviembre en México y, por ejemplo, veías que está naturalizado. De repente íbamos a cargar nafta de noche y te dice, no, vamos a la estación de enfrente, que es de los narcos y es más segura. Y entonces, claro, porque en la estación de los narcos no va a ir un delincuente común a robarte, porque después el vuelto... Entonces vos ves, este restaurante es de los narcos. Acá la semana pasada arrojaron 3 cabezas. O sea, se ha naturalizado
y eso, bueno, son décadas de desidia y de complicidad. Claro, porque uno habla de un cártel de narcotráfico de drogas, pero en realidad terminan siendo Emporios. una mega empresa, un holding de muchas empresas diferentes de distintos rubros. Claro, mira, el otro día justo di una conferencia para México y Perú y hablábamos de la mutación del crimen organizado que se ha convertido en empresas criminales. ¿Por qué empresas? Porque se acabó el caso de Pablo Escobar Gaviria, que eran pistoleros solamente, tenían habitaciones llenas de dinero. Hoy tienen inversiones en la bolsa, tienen empresas, por ejemplo, lo que hemos hablado en su momento con el tema de Río Janeiro. 1000 estaciones de servicio en San Pablo manejado por el PCC. Entonces son empresas criminales, tienen inversiones, como yo te contaba, restaurantes, hoteles. Entonces, claro... todos son rubros fáciles de lavar dinero. Totalmente, fáciles de lavar y digamos que en determinado momento a los gobiernos cómplices les resulta rentable porque es todo dinero que parte de ese dinero va a pasar a las arcas de los políticos, ¿no? Bueno, vos decías, la política de López Obrador, abrazos no balazos. López Obrador es el que libera, por ejemplo, en su momento al hijo del Chapo Guzmán cuando toman Culiacán. Lo que contábamos antes, después lo terminarían capturando de vuelta. Ahora, Genaro García Luna, que era el secretario de Seguridad de Felipe Calderón, que es el que lanza la guerra contra las drogas, termina condenado por narcotráfico. Es decir, acá es o complicidad por la vía de una política, si querés, ideológica, o por la corrupción. O sea, pareciera que todo México está comprometido. Sí, totalmente. Vos sabés que vos hablás, yo en mi visita en noviembre hablaba con algunos funcionarios que no te lo dicen públicamente, pero te dicen, yo no entiendo por qué los americanos no nos permiten traficar legalmente y terminamos con parte de la violencia. Entonces, es un escándalo que esto se plantea así, pero ellos lo ven como una posible solución. Y López Obrador sigue manejando el poder en la sombra, ¿no? Claudia Sheinbaum está en el medio entre las presiones de Trump y las presiones de López Obrador, que cuando estuve en noviembre incluso se hablaba de una posible renuncia de Claudia Sheinbaum para poner nuevamente a otro títere de López Obrador, ¿no? Dentro de, no sé, ¿cuántos? 4 meses está el Mundial. Claro, 4 meses. México es una de las sedes. ¿Qué va a pasar? Y el repechaje antes. Que es en Guadalajara, me lo decía Emi recién. Claro, en Guadalajara. Es en Guadalajara, que es el estado donde se está desarrollando la mayor parte de la violencia. Bueno, de ahí tenés las presiones. ¿Qué garantías podés hacer estos eventos ahora? Evidentemente las presiones, mirá, yo me acuerdo en el 2014 y 2016, ¿no? Mundial de Fútbol en Brasil, Olimpiadas en Río Janeiro. Ahí en su momento la FIFA, el Comité Olímpico Internacional y el Poder Internacional, los presidentes de los distintos gobiernos, presionaron y se hicieron operaciones que le dieron duro al narcotráfico y también operaciones, digamos, de negociaciones. Eso te decía, exactamente, negociaciones. Sí. Acá yo estuve en algunos estados de México donde son lugares tranquilos, donde vos te das cuenta que, bueno, acá evidentemente hay conversaciones, hay acuerdos, porque en definitiva a los narcos le conviene que el Mundial se haga en México. Es mucho negocio. Es mucho negocio, gente que va a consumir en los negocios que ellos manejan y que van a consumir los narcóticos que ellos venden. Entonces, evidentemente, no les sirve un lugar, digamos, agitado, con enfrentamientos, pero bueno, acá hay que ver ahora qué es lo que va a decidir, porque ahora viene la puja de poderes. ¿Quién lo va a reemplazar al Mencho? Lo que se está viendo ahora en México, que se vio ayer en 20 estados con... Bueno, 14 muertos, al menos los números oficiales que se dieron, autos, micros incendiados. ¿Eso es represalia o nos mataste a nuestro líder, mirá lo que hacemos? ¿O se están empezando a pelear entre ellos para ver quién dirige el cártel? Sí, ahí tenés los dos componentes, digamos, una demostración de poder. Acá vos no te olvides que el cartel de Jalisco Nueva Generación es un componente de 25 franquicias, que cada una tiene un líder, que están asociados por esto de las empresas criminales. Ahora, ¿quién lo va a reemplazar? Van a empezar a pelear. Ya tenemos el antecedente de lo que pasó a partir del 2024 con Sinaloa, cuando el Chapo Guzmán, ya extraditado a Estados Unidos, condenado, el Mayo, que era su socio, cae preso y empiezan las disputas. Sinaloa se atomizó, se convirtió en 3 organizaciones, los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, los Mayizas, los hijos del Mayo, y los Guaros, que son los del hermano del Chapo. En definitiva, hay una guerra entre ellos
que eso lo que hace es subir los niveles de asesinato cada 100.000 habitantes. Ahora, sí, perdón. Entonces, ellos ahora van a salir a disputar, no solamente contra su enemigo el Estado, que los acorrala, sino que van a disputar entre ellos. Y eso los niveles de homicidio van a crecer astronómicamente. Claro, porque vos ves la historia del narcotráfico, desde el cartel de Guadalajara, primer gran cartel, digamos, mexicano, hasta ahora, van cambiando los nombres, van cambiando los líderes. La política, en la realidad, ves que son cada vez más fuertes. Digo, ¿por dónde hay una solución posible? Porque está claro que legalizar la droga, como plantean algunos, no creo que sea la solución. No, yo no comparto la legalización. Lo que pasa es que esta batalla, durante 30, 40 años se le permitió que estos tipos vayan adquiriendo poder y ahora ¿cómo lo frenás? Porque hay lugares donde ellos tienen más poder que el Estado. Es decir, vos vas a lugares donde los controles, incluso en las autopistas, en las rutas, los hacen los cárteles. Lo mismo que pasaba en Colombia en los años 90 con la FARC, donde vos pasabas un control del ejército y a los 2 kilómetros tenías un control de la FARC. Bueno, acá va a ser muy difícil poder recuperar por parte del Estado. Hay lugares donde sí, pero hay lugares donde no. La Ciudad de México, por ejemplo, es un caos total. Ahí tenés organizaciones que disputan. Bueno, ahí Cartel de Jalisco se retiró, digamos, resignó territorio en Ciudad de México, pero bueno, evidentemente lo que les interesa a ellos son dos lugares estratégicos para ellos. Uno es la frontera con Estados Unidos, sí, y el otro es los puertos de salida de los cargamentos. En esos lugares donde vos tenés mayor cantidad de enfrentamientos. Bueno, quizá ahí la política de Estados Unidos de dominio del Mar Caribe, ahí por ahí irá, pero bueno, saldrán hacia el Pacífico como están saliendo ahora, o por tierra, a través del tapón del Darién, que pasan desde Colombia, llegan a Centroamérica, la alianza que tienen ellos en esta empresa criminal, con la Mara Salvatrucha, con la Pandilla 18, y bueno, y ahí los cargamentos llegan por tierra, es decir, es muy difícil cortarlo. Y en Argentina, porque se menciona mucho a un negocio de cercanía que se abrió en Puerto Madero allí por el 2009. Sí, 2009. Un market. Que tiene relación en realidad con la familia política de este ¿Tiene presencia en la Argentina este cártel de Jalisco Nueva Generación? Sí, lo que pasa es que nosotros lo que pensamos, a veces lo que se piensa es que va a venir un avión con 50 tipos, desembarcan con armas. No funciona así el narcotráfico hoy en día. Lo que hay es alianzas estratégicas. Entonces te aparece, como hemos tenido acá, líderes de la Andrangheta, líderes de la mafia albanesa, que van viniendo y van haciendo acuerdos con las organizaciones locales. Todavía no tenemos un grado de violencia como tienen estos países, pero bueno, si no se adoptan las políticas, a eso vamos. Entonces, y después el tema de la inversión. Y el tema de que acá no tenemos disputa territorial. En algún momento hemos visto un antecedente en Rosario con un aumento exponencial de los homicidios por disputa territorial. Acá todavía no hay disputa territorial. Ahora, narcotráfico, cuando estuve en México me preguntaban, ¿no hay narcotráfico en Argentina? Sí, por supuesto que lo hay. Y me dice, ¿por qué no hay violencia? Porque el negocio está bien organizado. Esa es la respuesta. O tal vez no es tan grande el negocio. La Argentina termina siendo un país de fin del mundo también. Sí, nosotros somos un país... No de salida para ningún lado. Nosotros somos una ruta de tránsito. En los 90, ya cuando Estados Unidos hizo algo parecido a lo que está haciendo ahora en el Mar Caribe, empezaron a buscar rutas alternativas y empezaron a ver que los puertos de Brasil, los puertos de Argentina, eran más cercanos a África, que por ahí van los cargamentos, y entonces nos transformamos en un lugar apetecible para la ruta de tráfico. Y bueno... La salida siempre para llegar a Europa es vía África, siempre. Sí, vos fijate que eso también no se lo vio venir o se permitió. Vos fíjate que cuando estalla el conflicto en Siria e Irak con el ISIS, paralelamente en Nigeria aparece Boko Haram. Boko Haram empieza a expandirse, porque primero aparece en el norte de Nigeria, se empieza a expandir, Chad, Níger, todos los países de la región. Hoy todas las rutas de tráfico pasan por ahí y llegan a Libia, que es un estado fallido, y de Libia cruzan el mar Mediterráneo y llegan a las costas de Italia y a las costas del resto de los países. Entonces, digamos que toda esa ruta está asegurada. Y
Por eso tenés el problema de Brasil y nosotros tuvimos el problema de la hidrovía, donde los containers salen contaminados, los controles son escasos y bueno, eso nos ha transformado a nosotros en un lugar apetecible buscando puerto de salida, ¿no? Ahora, Alejandro, vos lo mencionabas al pasar, digo, estamos ante un cambio de paradigma en la región en materia geopolítica con un Estados Unidos que hoy dice mi prioridad de seguridad nacional es el hemisferio occidental y particularmente Trump dice el narcotráfico y todo lo asociado al narcotráfico. ¿Ves ese cambio de paradigma cambiando la cuestión de la lucha contra el narcotráfico o no lo ves muy inconsistente? Mira, el tema, yo escribí un artículo el mes pasado sobre este tema. Yo creo que la estrategia de Estados Unidos no alcanza, porque solamente con meter su flota en el Mar Caribe, haber, digamos, tomado prisionero a Maduro, esta intervención en México, no alcanza. Tiene que haber una combinación donde todos los países dejen de ideologizar la criminalidad, porque la seguridad es transversal a las ideologías políticas, y ponerse los pantalones largos y empezar a tratar de llegar a un acuerdo sobre esto. Lo que pasa es que hoy no lo ves. Vos tenés países como Brasil, donde va por otra vía. Venezuela, bueno, va a llevar años para que se reorganice Venezuela. Colombia con Petro, vamos a ver qué pasa en las elecciones, pero Colombia está volviendo a una violencia tremenda, se está reorganizando la FARC. Ecuador está explotado. Vamos a ver qué pasa en Chile. Perú bueno, también. Y vamos a ver qué pasa con Chile con el gobierno de Katz. Entonces ahí también va a ver qué pasa con este reordenamiento geopolítico y ver qué pasa con las organizaciones. Y ahí es donde Argentina tiene que estar atento, porque cuando presionen en otro lado, van a buscar lugares donde menos resistencia haya. En Argentina, siendo tránsito, ¿es siempre el ingreso por el norte? Sí, sí. El ingreso tenés los cargamentos que van por la hidrovía, que eso va directamente Atlántico, África, y después tenés los ingresos que hay por el norte, Salta, y lo que te viene también por triple frontera. Paraguay, Formosa, Chaco, los cargamentos de marihuana, que parece que fuera menos grave que la cocaína, pero tiene una problemática también muy importante. Entonces, la frontera, y ahora, por ejemplo, con Chile, que teníamos una frontera desprotegida, que durante décadas tuvimos una frontera protegida, porque los chilenos tenían una política migratoria de seguridad muy buena. En estos últimos años la hemos perdido. Hay que ver qué pasa ahora con el tren de Aragua, si de Chile va a emigrar hacia Argentina, y ahí estamos complicados. ¿Cuánto vale un kilo de cocaína? Un kilo de cocaína en Colombia te puede valer entre 500 y 800 dólares. Ese mismo kilo lo colocás en Europa, vale 60.000 euros. Ahí está el negocio. Terrible. Ni hablar, por ejemplo, países de Oceanía, o hablar de Rusia o China, donde ahí podés llegar a tener 250.000 euros un kilo de clorhidrato de cocaína. Entonces ahí está el negocio. Claro, pues, Por eso disputan las rutas de tránsito, porque para ellos es importante. Hay una investigación que hizo un periodista italiano, Roberto Saviano, que lo llevó a un libro. Sí, claro. Gomorra. Sí, no, Gomorra, y el último que sacó hace como 3 años, se llama 000, que incluso se hizo una serie donde te cuenta, con nombre ficticio, porque el tipo tiene que seguir viviendo, te cuenta todo el recorrido del clorhidrato de cocaína que sale de Colombia, llega a México, México lo mete en los containers y hace toda la ruta africana que yo les contaba hace un rato, hasta llegar a Nápoles, a Sicilia, donde actúan las organizaciones criminales italianas, que son terribles. Sin olvidarnos la presencia de Hezbollah en nuestra región, que también es quien maneja prácticamente el 70% de la droga que llega a Europa y Asia. Ahora ahí, perdón, ¿no? Pero digo, ¿la cocaína qué parte es hoy del negocio? Porque en algún momento era de alguna forma el núcleo central, pero vos hoy tenés con todas las drogas sintéticas, con lo que fue primero la metanfetamina, con el fentanilo, que de hecho es parte del negocio clave del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Entonces digo, la cocaína es una partecita de todo el negocio. Sí, vos ahí tenés, digamos, una entrada y salida. A ver, nosotros, Argentina, por ejemplo, tenés el problema de la cocaína que pasa para ir a Europa y a los centros de consumo. Tenés la entrada de los opiáceos. Tenés la entrada de los precursores químicos. ¿Se acuerdan ustedes del caso de la efedrina? Argentina es un país importador y exportador de precursores, igual que Uruguay. Entonces, digamos que está bombardeado por todos lados. Por supuesto que la cocaína sale a competirle a los opiáceos y a las sintéticas.
Pero ¿qué pasa? El problema de la cocaína es que en los últimos años, con el uso de la tecnología en las plantaciones, de 2 plantaciones anuales, de 2 cosechas anuales que se sacan 4. Entonces tenés una oferta donde tenés que salir a colocar tu producto. Ahí los precios varían. Funciona como la economía, ¿no? Y entonces tenés que salir a colocar tu producto de 4 plantaciones anuales que, digamos, duplican a lo anterior. Y ahí es donde las rutas se potencian. Igual, lo que es para mí, porque vos ves todo el armado, digo, ves toda la parte bélica, criminal, sanguinaria de los cárteles. Ahora, la estructura contable, financiera, bancaria que va a entrar es gigantesca porque tenés que salir a blanquear esto todo el tiempo, a lavarlo. Sí, bueno, ahí tenés... Son muchos millones de dólares. Ahí tenés, por ejemplo, el caso de, bueno, Hezbollah, que hablábamos recién, que es quien le está lavando el dinero a las grandes organizaciones de América Latina. Y las alianzas entre ellos terminan todos en las manos de Hezbollah, que es el gran lavador. PCC, Tren de Aragua, Sinaloa, todos lavan con Hezbollah. Entonces, mientras no golpeen las estructuras de lavado, claro, estos tipos, vos tenés 2 poderes, el poder económico y el poder de los fierros. Los fierros, bueno, en algún momento tenés el Estado que empieza a disputarle el territorio, a recuperar territorio, pero el tema es el poder económico, porque hay inversiones. Mirá, yo me acuerdo en el año 2002, cuando Pastrana quiere hacer el acuerdo de paz con la FARC y se reúnen en la selva, se reúne Pastrana, presidente de Colombia, con Raúl Reyes, Tiro Fijo ya estaba enfermo, y viene el presidente de la Bolsa de Wall Street a la reunión. Entonces ahí te llama la atención, decir, ¿qué pasa? Evidentemente estos tipos tienen inversiones, y si esas inversiones se caen, bueno, ustedes saben de economía mucho más que yo, ¿no? Alejandro, muchas gracias. No, gracias a ustedes.